Bueno, junto con agradecer la oportunidad de exponer hoy en este primer coloquio del, del núcleo de intervención social, del cual formo parte hace muy poco además, les quiero mostrar básicamente lo que fue mi propuesta de investigación, considerando que es una investigación que está en curso y cuyo proyecto fue defendido hace un poco más de un mes atrás, con favorablemente muy buenos resultados. Y les cuento que mi investigación, mi propuesta de tesis acerca del análisis de experiencias de cohesión social en barrios pobres y más bien precarizados de dos comunas de la región metropolitana. Mis profesores guías eh, o cotutores son Carolina Rojas y Mauro Basaur. Entonces, la presentación se estructura básicamente en cuatro grandes ejes. Por un lado está el problema de investigación y la pregunta, seguido de lo que son los objetivos y la hipótesis de investigación. Y después, para continuar con lo que es el objeto del estudio, que es básicamente mostrar cómo se va a entender la cohesión social dentro de mi investigación, y posteriormente mostrarle el cómo pretendo metodológicamente trabajar la misma. Entonces, quisiera partir mostrando, como acá bien dice, la cohesión social y por qué es un tema importante de estudiar desde las ciencias sociales en general, no solo desde la sociología. Primero decir que hay distintas comprensiones conceptuales y regionales de la cohesión social, y en ese sentido el término de cohesión hay que entenderlo como un concepto polisémico, multifacético, bastante maleable además, que a su vez se confunde y se ha ido confundiendo con otros conceptos que han sido importantes en las ciencias sociales, como el capital social, como el de redes, como el de asociatividad, por ejemplo, que si bien son conceptualmente diferentes a lo que es la cohesión social, tienen ciertas vinculaciones de importancia que además en la literatura están bien trabajadas. Por otra parte, vamos a ver que la comprensión del concepto también regionalmente tiene ciertas distinciones. Se asume como un término que está asociado a las políticas públicas y que finalmente está orientado a la lucha contra la exclusión y por lo tanto es uno de los ejes de la integración social en esa parte del mundo. En cambio, en Norteamérica, la cohesión social se ha ido entendiendo en función del funcionamiento del mercado desde una perspectiva más liberal y por lo tanto está asociado a lo que son grandes valores de la sociedad norteamericana, que es el funcionamiento y autorregulación del mercado por una parte, y seguido el mérito individual como aquello que puede proveer de oportunidades y de éxito. Finalmente estas nociones están detrás son las que sostiene el sueño americano, que es, digamos, un componente importante que cohesiona la sociedad norteamericana. Y en América Latina, la cohesión social adquiere otra matización, capacidades o con la capacidad de las sociedades para reducir las brechas sociales, pero además también se ha ido vinculando recientemente, desde hace 2 décadas más o menos, a lo que es el impulso de las políticas públicas de integración social, en el marco de los crecientes sucesos de fragmentación de clases raciales, étnicos, etc. Por otra parte, en la región la cohesión social se consigue a partir de la existencia de un conjunto de valores compartidos y del sentido de pertenencia que posibilita que las acciones de los sujetos estén orientadas al mantenimiento y estabilidad del orden social y por lo tanto también ahí tomando un matiz más europeo de la cohesión social, en nuestra región se va a entender como un elemento para luchar contra la exclusión. Em, También en la literatura aparece una sociedades contemporáneas por el tema de la cohesión, pero en función de un giro en la sensibilidad de las mismas, producto de
fenómenos como la alta desigualdad social y los crecientes niveles de pobreza que se han ido situando. Entonces la cohesión social va a ser un elemento que en teoría debería favorecer lo que son los efectos de estos grandes fenómenos, como decía, la desigualdad y la pobreza. Por otra parte, organismos internacionales han reconocido que uno de los fenómenos que más afecta a la cohesión social es justamente la pobreza. Ujú. Y esto ha despertado durante las últimas 2 décadas el interés por el estudio de la cohesión social en sectores más precarizados, en sectores menos favorecidos de las sociedades a nivel latinoamericano fundamentalmente. Y en esto se ha evidenciado que la vulnerabilidad y la precariedad son factores que afectan negativamente a la cohesión social porque las personas desarrollan pensamientos y conductas poco cohesivas, también eso vinculado al creciente individualismo y a la creciente fragmentación de las grandes ciudades latinoamericanas. También se ha observado que eh, esta adversidad ha promovido la generación de ciertas estrategias cohesivas para el sostenimiento material, por ejemplo. Ujú. Por lo tanto, hoy la cohesión opera doblemente. Se puede ver como algo que está en permanente riesgo de ser disuelta, pero también como una cuestión que va eh, generándose en función de la misma necesidad y como un elemento de afrontamiento a la precarización. En Chile, eh, los análisis de Cideplan, de Tironi, entre otros eh, intelectuales, han señalado que ha prevalecido un reemplazo de la antigua matriz europea de cohesión social, asociada a una idea de bienestar general, a un marco de corte más norteamericano, que está centrado en la propiedad, la responsabilidad individual, el funcionamiento autónomo del mercado y la sociedad civil como un ente que, al ser distinto al Estado, puede proveer también de ciertos elementos para favorecer, por ejemplo, la confianza social en las distintas sociedades, perdón, en los distintos sectores de nuestra sociedad. En ese sentido, vamos a ir viendo que en términos diagnósticos, nuestro país ha desarrollado procesos desde hace al menos 3 décadas de fragmentación social e individualización que han tenido efectos negativos en la cohesión social a nivel general. De hecho, autores como Espinosa, Valenzuela, Méndez, recientemente también han ido evidenciando ese fenómeno justamente. Pero también, sobre todo, los estudios de Espinosa y Orchard del Centro de Cohesión Social en Chile han señalado que a pesar de que ese diagnóstico es una realidad, a partir del estallido social fundamentalmente se han ido observando paulatinamente nuevos procesos de revinculación que hacen aparecer la idea de que la cohesión social puede ser eh, un, un fenómeno en mutación. Ujú. Ahora, como decía, se ha evidenciado el debilitamiento de los vínculos sociales y una baja considerable en las redes de las personas durante. Y este dato es importante porque, si bien es reciente, fue tomado antes del estallido social. Y como les decía, hay estudios que posterior a este suceso han ido generando un diagnóstico distinto asociado a la revinculación, a la resolidarización social, sobre todo en sectores menos favorecidos. Em, Ahora, en Chile, las asociaciones, las interacciones, perdón, asociativas y colaborativas se han estudiado desde hace décadas. Ya hay estudios que hablan de la organización de pobladores, de la organización de las mujeres en sectores precarizados, eh, y de, por ejemplo, hay estudios de asociatividad y de sociabilidad eh, como tópicos que caracterizan nuestra sociedad, entre otros estudios, pero ninguno, en definitiva, ha tomado como coordenada teórica lo que es la cohesión social, y de hecho, este concepto ha sido un tema que recién a finales se está tomando
en consideración en las políticas públicas y en la academia en términos generales. Antes se veían solo elementos de la cohesión social como los antes mencionados, capital social, redes sociales, movimientos sociales, etcétera, valores compartidos, pero en definitiva no, antes de antes de, digo, del siglo XX no habían, perdón, antes del siglo XXI de hecho, no había muchos estudios como que englobaran los elementos constitutivos de la cohesión social eh, integrado. Ahora, este término, como les decía, no forma parte, a diferencia de otros países y de otras latitudes, no forma parte de los lineamientos de las políticas públicas de manera explícita. Sin embargo, ha sido incorporado en ciertas mediciones de la pobreza multidimensional. Ha sido también investigado por el Centro de Conflicto y Cohesión Social, COES, del 2014, y también recientemente es el tópico central del Consejo para la Cohesión Social del Ministerio de Desarrollo Social, cuya misión es básicamente establecer elementos cohesivos en las políticas y programas sociales. Ahora, en Chile también hay una cuestión que se ha dado recientemente, que es el estudio de la cohesión en espacios locales. Y aquí se destacan varios estudios que reflejan que a nivel local, es decir, en espacios microsociales, la confianza entre los vecinos, la participación social y el sentido de pertenencia va a ir variando en función de, entre otras variables, el estrato socioeconómico que caracteriza al barrio en donde se generan estas observaciones. Y, por ejemplo, muchos de estos señalan que la confianza entre los vecinos y el sentido de pertenencia es bastante alto en los estratos altos, justamente. Sin embargo, sus niveles de participación son más bajos y la participación social ha sido como eh, mucho más trabajada y es mucho más alta en los sectores de menores ingresos. Ahora, un estudio reciente, que es un estudio longitudinal, el único existente en Chile por lo demás, sobre la cohesión social, que trabaja entre los años 2016 y 2019, señala que la conflictividad y la sociabilidad barrial son aspectos cohesivos que se distribuyen distintamente entre los estratos socioeconómicos, lo cual no es menor. Y en una línea similar, el 2020, estudio realizado por Méndez, Otero, Link, López, Gallo, muestra una relación importante entre el nivel socioeconómico de las personas y el grado de cohesión social, lo cual ha sido poco explorado todavía. Ya esa relación indica que básicamente la cohesión social es un recurso acumulado en las clases más altas y por lo tanto en los estratos más bajos vemos que la cohesión social es algo que prácticamente no existe o no se da con mucha frecuencia. Y eh, algo relevante, este estudio toma datos del 2019, antes del estallido social eh, también. Por lo tanto, ninguno de estos estudios es capaz de visualizar qué ha acontecido en términos de cohesión social a partir del estallido social y durante la pandemia. Entonces, a pesar de los intentos de medición, de observación social en nuestra sociedad, se observan algunos problemas analíticos que finalmente dan paso a mi problema de investigación. Primero, existen medidas objetivas y que si bien están conceptualmente acotadas sobre la cohesión social dentro de Chile, no hay una definición eh, estable, generalizada, que permita la investigación empírica a nivel comparativo, y eso tampoco permite que se puedan observar las formas en que se vive y se lleva a cabo en la cohesión social, es decir, no hay espacio para mirar las prácticas cohesivas en las que se expresa el concepto. Por otra parte, la naturaleza de las investigaciones que se han revisado y generado durante los últimos años son cuantitativas en general,
No hay, de hecho, casi no hay aplicaciones cualitativas para observar lo que es la cohesión social, ni siquiera a nivel local. Y esto no permite dar cuenta de las dinámicas en que las personas experimentan sus relaciones sociales en cuanto a aspectos asociados a la cohesión social como confianza, pertenencia, solidaridad, etc. Tercero, las investigaciones empíricas sobre la cohesión no le han dado una debida importancia al nivel microsocial, porque se entiende que es un concepto básicamente que está dispuesto para observar la sociedad en su conjunto, por lo tanto es más bien pertinente, según la literatura, a los estudios o las miradas macrosociales. Entonces eso ha dejado un poquito de lado el estudio de la cohesión o la observación de la cohesión a nivel más local. Uh-huh. eh, y eso redunda en que hay escasos estudios a nivel nacional que consideren la dimensión socioespacial del concepto. En cuarto lugar, no ha habido específicas sobre las dinámicas cohesivas en los estratos sociales menos favorecidos a nivel local, ¿ya? Si bien hay eh, evidencia de que hay una distribución de las formas de cohesión o de los niveles de cohesión entre distintos estratos, no se ha observado ninguno de estos a nivel específico en términos de cómo operan las dinámicas cohesivas. También se advierte que casi no existen estudios acerca del fenómeno desarrollados en el escenario actual de conflictividad social y crisis sanitaria, donde, como les decía, se han observado procesos importantes de precarización y revinculación social. Y finalmente, en la literatura nacional no hay muchos estudios acerca de la relación entre cohesión y precariedad, lo cual motiva justamente a la realización de este estudio o de esta línea de estudio. Entonces, con lo señalado, el problema de investigación tiene relación con el caso acerca de la experiencia local de cohesión social en los sectores urbanos que se han visto afectados por los procesos de precarización en el contexto de conflictividad y crisis sanitaria. Lo cual, estudiar esto, digamos, cobra importancia debido a que la cohesión en estos sectores más precarizados eh, implican un potencial reparativo que muchas veces no es considerado en términos de resiliencia comunitaria, confianza social, reconstrucción, reconstitución de vínculos sociales y enfrentamiento de conflictos. Uh-huh. Por lo pronto también, como les decía, la cohesión social ayuda al enfrentamiento de situaciones desfavorables, ¿ya? Pero también hay estudios que han señalado que esto mismo puede ser un factor de reproducción de la propia situación social de los sectores menos favorecidos. ¿Ya? Son estudios que señalan que, de alguna manera, cuando las personas en situaciones de necesidad generan acciones cohesivas, muchas veces estas tienden a reproducir patrones como el vínculo laboral en función de cercanos, amigos y familiares, y por lo tanto eso va a ir siendo un mecanismo de reproducción social. Así se ha ido entendiendo. Bueno, y como sea, se estima que la identificación de la significación de los mecanismos cohesivos en sectores precarizados tiene un potencial contributivo para el funcionamiento de las organizaciones vecinales y también podría ayudar al reforzamiento de la incidencia de la aplicación local de las políticas públicas. De ahí eso más o menos permite justificar el... Desde ahí entonces, asumiendo la emergencia de procesos de reconexión social observada especialmente en poblaciones precarizadas en el contexto actual, la pregunta que guía el estudio es ¿cuál es la experiencia de cohesión social en barrios precarizados de la región metropolitana en el escenario de conflictividad y crisis sanitaria? Eh, de ahí, mi hipótesis de investigación se construye en función del contexto nacional reciente, pero básicamente en función de tres puntos. Primero, el estallido de la pandemia eh, han tenido como elemento central la gran desigualdad y la precarización de las clases medias y medias bajas en Chile. Y por lo tanto,
la pandemia ha mostrado fuertemente lo que ya de alguna manera se conocía con bastante claridad, que es la desigualdad dentro del país. Entonces ha hecho más notorio el cómo se distribuye la desigualdad, tratos más, más bajos, digamos, medios bajos. De hecho, la encuesta nacional COVID de 2019 señala que a nivel regional los ingresos de más del 50% de la población nacional se han visto disminuidos significativamente. Por otra parte, se asume que a pesar del proceso de fragmentación social e individualización desarrollado en Chile durante los últimos 30 años, en el escenario actual, post-estallido y crisis sanitaria, se han llevado a cabo crecientes procesos, como les decía, de resolidarización, recomposición de vínculos sociales, cambios incluso en las valoraciones sociales y nuevas prácticas de organización que contribuyen al despliegue de ciertas experiencias cohesivas expresadas en prácticas colaborativas que de alguna manera también hemos visto, como ollas comunes, etcétera, lo cual a su vez reactiva manifestaciones asociativas a nivel vecinal e incluso ha generado cierta semántica de la dignidad que se ha ido constituyendo como un valor compartido y bastante generalizado. Y sumado a esto, se estima que la cohesión social, y esto es como un punto de vista más pragmático, se estima que la cohesión social surge en territorios precarizados, no solo como una expresión de solidaridad o como respuesta a una crisis, sino que también como producto de una sensibilidad que ha ido cambiando. Entonces esa sensibilidad tiene que ver con el cruce entre actitudes prosociales y la sensación de injusticia y abandono por parte del Estado que tienen los sectores menos favorecidos fundamentalmente desde la sociedad. Y por lo tanto, la experiencia de cohesión social debería tener en consideración estos aspectos que operan como una especie de justificación de las prácticas cohesivas dentro de los más precarizados. Entonces, aquí también operan sensaciones, operan juicios, incluso críticas asociadas al malestar que perciben las personas sobre su situación social y además sobre el funcionamiento de la sociedad de la que forman parte. Entonces, desde esa mirada también a mí me interesa mirar la justificación de, como a la Volstanki, por decirlo así, eh, o desde una sociología más pragmática, ver la justificación que hay detrás también de estas acciones y prácticas colaborativas o cohesivas. Entonces mi objetivo general es analizar la experiencia de cohesión social en barrios precarizados de la zona norte a partir del significado de las acciones colaborativas desarrolladas entre el 2020 y el 2021 y se entiende la experiencia de cohesión como una vivencia anclada en la sensibilidad de las personas respecto de su entorno, a través de la cual hace su propia realidad subjetiva y también sus relaciones sociales. Y mis objetivos específicos son hartos, 8, muy acotables, pero por ahora son los que tengo disponibles. El primero es identificar las expresiones prácticas de cohesión social, el segundo, analizar las conexiones sociales de los sujetos observados a partir de la identificación de reciprocidad. Tercero, describir el sentido que tienen las acciones colaborativas para las personas que formen parte del estudio. Luego, explorar la normatividad expresada en este desarrollo de experiencias de cohesión social. Perdón. Tenía una alarma de un remedio. Luego, conocer el contenido de las representaciones de la funcionalidad que operan las relaciones sociales. Seguido, describir cambios en la organización social y desarrollo de acciones colaborativas. Después, comparar la experiencia de cohesión social entre los territorios o barrios seleccionados para ver aspectos transversales de la configuración de la cohesión a nivel microsocial. Y por último, identificar si la disposición a la cohesión social ha aumentado como resultado del contexto social o no. En definitiva, acá hay una cuestión temporal que no es menor, que tiene que ver con observar un antes y un después también, o un durante, en el sentido de también partir
desde cómo era la cohesión en los sectores observados antes del contexto actual. Y ver en qué medida el contexto actual ha modificado esa disposición a la cohesión o no, y en qué medida, cómo se ha reconfigurado, etc. Entonces, como objeto de estudio, la cohesión social, como decía, tiene un tratamiento extenso a lo largo del campo académico, pero también en el campo político. La cohesión, si bien nace desde la sociología de Durkheim y tal vez un poco antes, bajo la pregunta qué es lo que mantiene unida al orden, a la sociedad, eh, en términos políticos ha sido usada bastante como fundamento de las políticas públicas. Para algunos autores, como les decía, la cohesión toma importancia debido a este giro en la sensibilidad de la sociedad en general, frente a situaciones como la desigualdad y la pobreza. eh, la cohesión social parece ser de importancia para el buen desarrollo de las sociedades occidentales y por ello gran parte de los organismos internacionales como la CEPAL, la Unión Europea, el PNUD, incluso el Banco Mundial, porque es uno de los elementos para reducir los niveles de pobreza y la precariedad, entre otras cosas. Y se han establecido diversos enfoques para observar la cohesión social. Dentro de ellos, los más importantes son el enfoque macrosocial, que tiene que ver con mirar la cohesión como una cuestión societal general, y el enfoque microsocial, que tiene que ver con la observación de ciertos componentes que permiten una buena organización social dentro de espacios locales o comunitarios más específicos. Y mi punto está en esto último, ¿no? Mi idea es hacer un análisis local de la cohesión en términos vecinales y barriales, entendiendo barrio también como una construcción que está socialmente eh, construida. Entonces, acá la cohesión se va a entender como un estado asociado, como un estado, no como un proceso, como un estado asociado a la conjunción de vínculos sociales y emocionales, a la confianza social, a valores compartidos, sentido de pertenencia, actitudes persociales y representaciones de la otredad, que se expresan en prácticas colaborativas orientadas al bienestar social. Y por lo tanto, visto así, su significado estaría asociado a la percepción que tienen los actores locales respecto a los elementos que les mencioné. Entonces me interesa conocer el sentido de la cohesión social desde una perspectiva microsocial, eh, que en definitiva pone la mirada en la operación conjunta de estos elementos cohesivos que fueron antes descritos. Y para partir la observación, yo tengo como dos grandes dimensiones que las tomo de la literatura, también el bagaje ya conceptual existente sobre el término. Entonces, trabajaré una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva, y cada una de estas dimensiones, como se indica en el cuadro, tiene dos subdimensiones. Entonces, vamos a ver aspectos relacionales, aspectos prácticos o aspectos de la acción social de la cohesión, aspectos normativos y aspectos simbólicos afectivos. Y metodológicamente, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo estoy abordando, en verdad? Desde una mirada de tono cualitativo, aunque tiene cierta incorporación de aspectos más cuantitativos, pero el fuerte es la metodología cualitativa, desde un paradigma interpretativo, en el cual se quiere observar la experiencia de la cohesión social como interpretaciones de segundo orden, ya considerando que los sujetos o los vecinos, el objeto de la investigación, ya tienen sus propias percepciones sobre lo que es la vivencia en su comunidad, y desde ahí entonces lo que yo voy a hacer no es otra cosa que interpretar lo que ellos ya están interpretando, ¿verdad? Por otra parte, voy a hacer un análisis de redes, fundamentalmente de las redes de reciprocidad, para ver la estructura de intercambios que se da en los barrios a observar,
y eso va a ser mediante una encuesta bastante simple, em, que va a seguir ciertas lógicas de otras encuestas que ya han sido desarrolladas en Chile. La muestra va a ser en 2 barrios en distintas comunas, que son comunas que tienen características similares y por lo tanto aquí se aplica un criterio como de homogeneidad de las comunas, ¿ya? Y la idea es compararlas para luego ver la estructura, o sea, si hay una estructura basal en sectores que tienen características similares, estructura basal de cohesión social, ¿no? Eh, el levantamiento de información tiene que ver con un cruce de técnicas, con entrevistas secuenciales, ¿ya? Con observaciones que también se van a ir desarrollando a medida que se hagan esas entrevistas y con grupos conversacionales que la idea es someter a juicio ciertas eh, cuestiones que se vayan dando como conclusivas a nivel del, del barrio o de los sectores observados. Se va a hacer un análisis de contenido para, de alguna manera, complejizar la comprensión de la dinámica social en los espacios locales observados. Eh, y la idea es como establecer ciertas categorías desde la teoría, primeramente para hacer las primeras entrevistas y luego abrirse a la categorización inductiva que surjan de la segunda o tercera entrevista e incluso también de los grupos conversacionales. Entonces, eh, metodológicamente el estudio cuestiones elementales acerca de la cohesión social que ya están incorporadas en la literatura, pero se abre también a nuevas categorías y nuevas cuestiones que aporten también a la semántica del propio concepto a nivel microsocial. Le hago un zoom a la muestra porque me parece que los barrios precarizados se van a entender como sectores cuya población enfrenta cotidianamente una serie de necesidades y de escasez material. Como les decía, se seleccionaron dos comunas, perdón, con similares niveles de pobreza, ¿ya? Y aquí se toman varios datos por ingreso y la pobreza multidimensional. También son comunas que están muy cercanas dentro del índice de calidad de vida urbana y también dentro del índice de prioridad social, dentro de la región metropolitana. Y estas comunas son, por ahora, puede que varíen, Lo Prado e Independencia. Al menos Independencia es una comuna en la cual ya estoy trabajando, así que sería difícil que no estuviera. Y además estas dos comunas comparten una tradición de acciones solidarias a nivel poblacional y una historicidad en términos de organización social, lo cual también puede ser un factor cohesivo asociado a la historicidad y a la construcción del territorio en el cual se sitúan estos sectores. ¿Y por qué el comparar? Bueno, les decía que capturar la experiencia de cohesión social en barrios precarizados en el marco del estallido social y la pandemia es sumamente importante para conocer la disposición de los actores y las acciones colaborativas y ver si en qué medida esas cuestiones han sido influenciadas o no por dicho contexto, o ver si simplemente el peso de la historia el que está ahí operando para que la cohesión social sea un hecho. Pero también un asunto que debe ser considerado es que frente a la no disposición de datos en estos territorios para una mirada más longitudinal o en dos tiempos, eh, antes y post 2019 se opta por observar la influencia del contexto a través del relato de las mismas personas, entonces las entrevistas van a ir como fluctuando en distintos momentos temporales, por decirlo así, para ir reconstruyendo también la historia de la cohesión en los sectores observados. Em, Eso, hay una relación que también se establece entre objetivos y metodología que se encuadró para hacerlo más claro y más evidente. Entonces, cada objetivo específico está asociado a una técnica de recolección de información y luego a técnicas de análisis. Se establecen ciertos productos derivados del desarrollo de la tesis y bueno, se establece un cronograma que llega hasta el primer semestre, ojalá antes del 2023. Y es eso lo que les quería contar.
Ariel, agradecemos muchísimo la presentación, extremadamente interesante, nos invita justamente a reflexionar, a repensar